7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, es martes de debate chilango, mucho que debatir sin duda alguna, temas pues no solo chilangos, sino de toda la República Mexicana. Por ello, agradezco muchísimo a Tania Larios, diputada local del PRI en el Congreso de la capital del país, que nos acompañe. ¿Cómo estás, diputada? Qué gusto saludarte. Bien, Juan, con mucho tráfico, pero así es la ciudad, un caos. Así es la Ciudad de México, no importa cuándo lea usted esto. Hay tráfico. Exacto. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Como siempre, Juan, un gusto saludarte a ti y a mis compañeras de la mesa. El gusto es todo nuestro. Cecilia Vadillo, diputada local. Buenas noches, Juan, un gusto estar aquí. ¿Cómo estás? Pues Bien. Cecilia, el tema que nos convoca el día de hoy, sin duda alguna, es la resolución que toma la Cámara de Diputados en el Pleno de desechar la solicitud de desafuero en contra del legislador Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo ves, Cecilia Vadillo, esta decisión? Hay posiciones muy encontradas dentro de tu propio partido, que es Morena, y dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Y yo me pregunto, pues si el partido, ¿dónde quedó? ¿Cuál fue la indicación que dio? ¿Cuál fue la sugerencia que le hizo a las y los legisladores? ¿Cómo se operó todo este asunto? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, realmente yo no tengo conocimiento de cómo se operó porque nosotros pues estamos en el Congreso local, pero sí puedo entender un poco la postura que se está manejando desde la presidenta, desde Citlali Hernández, y que es un poco lo que emitió, que me parece muy atinado. A ver, tenemos que entender también desde dónde viene la primera denuncia contra Cuauhtémoc Blanco. Viene de Uriel Carmona, un fiscal que tiene muchos antecedentes de corrupción, de encubrir a feminicidas por el caso de Ariadna, y que cuando lo intentan destituir, pues mete esta carpeta a manera de extorsión, ¿no? Pero la nueva fiscalía la continúa. Sí, no, por eso, pero vamos un poco haciendo el repaso. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos por hecho? Que la carpeta está mal integrada. Esto no significa que no debemos de continuar con la investigación y con el proceso y volver a repetir el proceso una vez que haya una carpeta bien integrada precisamente por esta nueva fiscalía que mencionas, que además hay que decir, el gobierno de Morelos no tiene solamente esta acusación contra el exgobernador, sino que también tiene una acusación por 6,000 millones de pesos. Entonces yo creo que nadie dentro de Morena, dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, desea que este caso se quede sin impunidad, pero también debemos de seguir el debido proceso y debemos de exigir a las fiscalías que no sucedan casos como este, donde se utiliza a las víctimas, porque aquí, más allá de cualquier partido, de cualquier tema de politización, que nos debe de importar, pues es la víctima que fue utilizada por el fiscal Uriel Carmona para aprovecharse políticamente. Entonces, creo que más allá de eso, lo que tenemos que asegurarnos es que la nueva fiscalía integre una correcta carpeta de investigación que permita a la sección instructora repetir este procedimiento, que sin duda estoy segura de que se va a repetir, y que podamos asegurar el desaforo. Y ahora también, creo que más allá de cualquier cosa, tenemos que terminar con el fuero de los diputados a nivel federal. O sea, creo que desde todos los partidos que estamos aquí presentes debería de haber un compromiso de presentar propuestas e iniciativas y de votarlos, porque la realidad es que ha habido propuestas de nuestro partido, por ejemplo, y luego ya no logran por diferentes partidos, no llegan. Entonces creo que como una propuesta desde la oposición y desde el gobierno, yo creo que no debería de existir el fuero de entrada. A ver, Tania Larios, diputada por el PRI, yo me pregunto, pues Cuauhtémoc Blanco se dice de un lado y del otro inocente, pues me parece que metió a todo el Poder Legislativo en un bronco, no, Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué no solicitó licencia y enfrentó esta acusación? A él es a quien más le convendría, en caso de que no diga mentiras y que sí sea inocente, pues que se limpie su nombre. Hoy quedó manchado, pase lo que pase, para la posteridad, ¿eh? Sí, creo que lo que podemos coincidir todas es que hoy se vivió algo inédito y controversial, lamentable en el Congreso Federal, porque aparte pidió la palabra usando a una diputada para poder decir justo eso, que él no tenía miedo de enfrentar la justicia. Pero ¿por qué dice que no tiene miedo de enfrentar la justicia si al final, obviamente,
pues él se ve renuente y no se ha presentado a la fiscalía, porque decía, me voy a presentar en la fiscalía. Y aquí mencionar que la fiscalía hay señalamientos de que no está integrada correctamente la carpeta. Y por tanto, si se sigue adelante con esa carpeta, puede que lo declaren inocente, violando también los derechos de la víctima a acceder a la justicia. Ahí estaba leyendo que hay 2 entrevistas donde una dicen que sí hay daño psicológico y otra donde no dicen que hay. O sea, hay contradicciones importantes en esa carpeta, como que parecía que está muy mal hecha y hay un tema con las fiscalías en esta integración de las carpetas que tiene que haber muchísima responsabilidad y sin duda Cuauhtémoc Blanco creo que ha sido de los personajes más señalados de la opinión pública, más señalados de los exgobernadores y es donde tenemos que comprobar si va a haber impunidad o no va a haber impunidad y aquí todos tenemos que exhortar a que las investigaciones se hagan ejemplificadamente con todo el apego a la ley, con todos los requerimientos, con toda la observación absoluta. Y creo que en todo esto tenemos una gran responsabilidad para que a la víctima no se le revictimice como está pasando en este momento. Creo que fue muy lamentable una expresión que dijo que eso fue a 6 meses, que denunció 6 meses tarde, como si así no se valiera la voz de una víctima o de una mujer haciendo una denuncia, cuando creo que eso... como tú dices, enloda más este proceso y sin duda creo que hoy no va a haber nadie que salga a defender a la persona Cuauhtémoc Blanco sin lugar a dudas. A ver, Luisa Gutiérrez Ureña, dirigente del PAN en la Ciudad de México. Bueno, pongamos que hay inconsistencias por parte de la carpeta de investigación de la Fiscalía del Estado de Morelos. Nada más déjame plantearte mi pregunta. Ponle que así sea. Pues ¿por qué no Cuauhtémoc Blanco le evitó la bronca al Poder Legislativo? Y si es inocente, pues dijo, voy y pido licencia y aclaro este tema. No es dar la cara con los diputados de mayoría de Morena. Dar la cara es ir a dar la cara ante la fiscalía. Eso sí es dar la cara. Dijo que va a ir, pero con fuero. Ajá, exacto. No, pues así como no. A ver, primero decir que no es un error de procedimiento. A ver, la pericial psicológica es todo un procedimiento que se lleva a cabo en las fiscalías, en donde, de acuerdo a la forma en la que tú retomas los hechos, en la forma en la que lo hablas, en la forma en la que se estudia el movimiento de los ojos, las manos, la voz, etcétera, la perito o el perito psicológico puede determinar si de acuerdo a esto existe un daño. No es que haya una inconsistencia, es que de acuerdo a cómo se lleva a cabo esta pericial, en el momento en el que se lleva a cabo, puede arrojar distintas cosas. Lo que sí es una inconsistencia es que a pesar de que exista una pericial y el dicho de la víctima, que con eso basta para integrar la carpeta, hoy se estén haciendo los locos en San Lázaro para proteger a un diputado de Morena. Eso es lo que está sucediendo, no más. Y también dejar muy claro, y lo digo porque yo ya pasé por este tipo de periciales psicológicas y decirlo así también. Lo que sucedió con Ernestina Godoy en su momento fue incluso una intromisión política con el exfiscal, y lo voy a decir con todas sus letras. Así como se debió de haber investigado por el tema de Ariana al exfiscal, también cuando sucedió el feminicidio de Montserrat en Miguel Hidalgo, que ella encubrió, ahí sí ella no dijo nada. Ahí sí, después de haber violado el fuero constitucional que tenía el exfiscal de Morelos, ahí sí Ernestina hizo mutis. Bendito sea Dios, ya no tenemos una fiscal de ese tamaño en esta ciudad. Pero decirlo así tal cual. El hermana, yo te creo, cuando se trata de Morena, se trata de sus aliados, cuando se trata de un manchito al que hay que darle impunidad, el hermana, yo te creo, ya no importa. Porque entonces no interesa que tengas todos estos elementos objetivos para iniciar una carpeta, porque entonces lo van a cuidar con su pacto patriarcal. En serio, diputadas de Morena que votaron en contra de este dictamen, el PT que votó en contra de este dictamen, el Movimiento Ciudadano y también el PAN, qué bueno que lo hicieron. Pues ahí está. Y hablando del PT, conversé con la diputada Lilia Aguilar Gil y bueno, también con la diputada por Morena, María Teresa Ili, Cecilia Vadillo. Están muy molestas. María Teresa me dijo que ella va a continuar dentro de la bancada del Partido Morena, que no tiene ninguna intención de separarse y que seguirá luchando por los derechos de las mujeres y en contra de las violencias que se ejercen contra ellas desde esta bancada, pero no está contenta. Habrá necesidad de una operación cicatriz dentro del movimiento, nomás porque Cuauhtémoc Blanco no solicitó licencia, ve a dónde llevó este tema, lo hizo enorme. Sí, a ver, yo no creo la necesidad de una operación cicatriz, creo que son válidas las opiniones diferentes, en este momento fueron válidas, no hay ningún, o sea, digo, hay
pues se vale, pues dentro de nuestro movimiento, sobre todo en estos temas, diferir y generar estas posturas. Es democrático, ¿no? Es democrático. Tenemos igual la postura de la secretaria de las mujeres, ¿qué es eso? O sea, estoy segura de que ella le va a dar un seguimiento muy puntual para que se revise la carpeta, efectivamente, se integre adecuadamente y podamos repetir el proceso. Yo creo que eso es algo que queremos todas las mujeres dentro de Morena, las mujeres feministas, estamos buscando eso y continuaremos. La verdad es que no fue la única diputada, fueron varias las que estuvieron en contra y el PT también, y como ya mencionabas, entonces yo creo que se va a seguir insistiendo, pero sí necesitamos que la carpeta esté bien integrada, porque si no, pues se puede llevar, o sea, no, al final de cuentas lo que importa no es el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, lo que importa es la justicia para la víctima, y creo que aquí es donde tenemos que realmente girar el enfoque y garantizar que la víctima tenga justicia. Y si la víctima vamos a garantizarle que tenga justicia con una buena carpeta, pues es lo que tenemos que hacer. Nosotros, yo ahora me he metido mucho al tema de delitos sexuales porque estamos presentando una iniciativa y es desgraciadamente, conforme como está integrado el tipo 40. penal en la Ciudad de México y a nivel federal, es muy complicado juzgar delitos sexuales. Nosotros estamos planteando desde el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para cambiar por completo la manera en la que se juzgan y, como bien dice Luisa, pues poner al centro el dicho y lo que dice la víctima. Eso es lo que tendría que ser. Desgraciadamente, 20. ahorita, como se juzgan los delitos sexuales, no es así, y eso pone una exigencia enorme en las víctimas, en cómo integramos las carpetas y justamente terminamos con impunidad. Entonces tenemos que cambiar la manera en la que se juzgan los delitos sexuales y tenemos que reformar las fiscalías. O sea, esta es otra muestra urgente de la necesidad de reformar las fiscalías estatales, porque como este caso, ¿cuántos no? Sí, las estatales y también la General de la República, para que un cambio, una reforma al Poder Judicial pueda dar resultados, se necesita claro, también sin duda. reformar el sistema de procuración de justicia. Coincido. Tania Larios pues nos dice, y con toda razón la diputada Vadillo, que lo primero es la víctima y que se le haga justicia. Esta resolución del Pleno, de la Cámara de Diputados, a tu consideración, a tu criterio, ¿le hace justicia a la víctima? Por supuesto que no, y basándonos en los comentarios que se emitieron, estando a favor o estando en contra, hombres, mujeres llegaron a violentar a la víctima, a poner en duda lo que es una declaración de una víctima sobre un hecho que, además, imagínate que sea de dominio público, imagínate para una mujer lo difícil que es romper el silencio cuando uno quiere enfrentarse frente a una agresión, alzar la voz y que te señale toda la opinión pública, si es cierto, si no es cierto, en cuánto tiempo denunciaste y por qué, y no te creo. Este tipo de cosas creo que las tenemos que condenar absolutamente. No se vale. Creo que cuando se desacredita a una víctima, cuando se le menosprecia, cuando se habla de si tiene derecho o no tiene derecho a buscar justicia, estamos en un término muy delicado. Y también creo que va de la mano, tenemos que mejorar las prácticas de las y los legisladores y sobre todo la protección de las víctimas tiene que ampliarse mucho más para todas las víctimas que alcen la voz sobre lo que sí se puede o no se puede, inclusive que no debería de permitirse en un tema de un congreso y de una tribuna, porque yo creo que tienes mayor responsabilidad. Y aquí hay temas importantes. Podemos estar a favor del desafuero, en contra del desafuero. Desde mi punto de vista, igual que es decir, hay que quitar el fuero. No debería de que se ha confundido el permiso para delinquir con algo que tienen que tener todos los legisladores, que es importantísimo, Juan, la inviolabilidad parlamentaria. Poder decir en tribuna o no en tribuna, como legislador y representante popular, lo que quieres, hacer señalamientos a las autoridades, denunciar cuestiones de corrupción u otras cuestiones, sin que te persigan por alzar la voz y señalar a los que tienen el poder, porque de verdad es muy difícil tengo fuero para cometer cualquier delito y me protejo. Entonces hay que separar inviolabilidad parlamentaria del fuero. Yo creo que nadie debe de estar a favor de que ninguna persona tenga fuero, y sí tenemos que cuidar mucho la inviolabilidad parlamentaria para que haya democracia. Luisa Gutiérrez Ureña, pues esto es importante, ¿no? En principio ya no tendría por qué existir el fuero para los legisladores, y como no habrá reelección para legisladores, pues también deberían buscar la ruta para ya eliminar de lleno este privilegio, opino yo. Al igual que las diputadas del PRI y de Morena, tú como dirigente del PAN, completamente. ¿coincides? Es más, aquí en la Ciudad de México no tenemos fuero. No tenemos fuero. No tenemos fuero, Juan. No tienen fuero. Y tan es así que mira que yo por eso tuve mi orden de aprehensión, ¿eh? O sea, persecución. Claro. Ajá, y vivimos la persecución política de frente a la no ratificación de Ernestina Godoy. Pero a ver, rápido, dígame si hay una barbaridad. El fuero, pues no es para estos temas, es para que discursos decir políticos. Lo que quieras decir en tribuna sin que te persigan por tus ideas. Por lo que dijiste en tribuna, ¿no? Está O sea, muy mal Es que es una fundamentado. cuestión que ya, ese es
debiese pasar. Luisa. Pero sigue Obsoleta, sucediendo. obsoleta. Pero a ver, lo cierto es que sigue sucediendo y cerrar los ojos a esta situación, pues la verdad es que tampoco beneficia a la democracia de esta ciudad ni de este país. Pero bueno, más allá de ahí coincidimos. No debe de haber este procedimiento porque entrada ya no debería de haber fuero. Ahí todos coincidimos en esta mesa. Pero te voy a decir una cosa, regresando al punto. 1:30. Lo cierto es que fue un desaseo total en comisiones, fue un desaseo total porque no hubo exhaustividad en el proceso. Lo que te dice la ley orgánica, lo que te dice el reglamento, es que el presidente, por supuesto de Morena, tuvo que haber revisado con exhaustividad este procedimiento y al caso la duda, tuvieron que haber iniciado este procedimiento. Lamento que no se conozca, pero lo cierto es que al haber permanecido el fuero de Cuauhtémoc Blanco, no se le puede investigar. Un minuto. No se le puede abrir una investigación. Entonces, por más que digan, no, hombre, se va a ir a presentar, eso es una mentira. No lo va a hacer y no se le puede juzgar. Ahí te va que sí pasó. Se revictimizó a esta mujer en innumerables ocasiones. En serio, que mujeres de un partido político lo reciban con aplausos y le pidan que hablen, violando también ahí todo procedimiento parlamentario, porque no podía hablar. Él incluso se tuvo que haber excusado de su votación y no lo hizo. 30 segundos. Así de asqueroso estuvo este procedimiento para cuidar a un violentador. Y perdón que lo diga, si no lo es, hubiera dado la cara. Y si no es corrupto, que dé la cara. Pero Pida teniendo el licencia. fuero, sigue escudándose detrás de las siglas de Morena, les guste como les guste ponerlo. Lo cierto 10 es que hoy segundos. él es una persona que tiene completa impunidad gracias a las siglas de Morena. Cecilia Vadillo, para concluir, 1 minuto. Pues yo reitero lo que decíamos al inicio, creo que también tenemos que analizar el contexto donde se integró la carpeta. O sea, Ariel Carmona también es culpable aquí de muchas cuestiones. Fue una persona que desde la fiscalía abusó de su poder. La denuncia se usó para extorsionar también a Morena, que, o sea, también hay que decirlo así, pero eso no significa Ajá. que no debamos de continuar con la investigación, reintegrar la carpeta, revisarla bajo la nueva fiscalía y que hay una intención también de la gobernadora, repito, no solo por este delito, sino por los 6,000 millones de pesos que no queda claro dónde están, que tiene Cuauhtémoc Blanco en duda desde su gobierno. Entonces, estoy segura que hay una intención completa de hacerlo como lo dicta la justicia, que es lo más importante, revisar las diligencias bajo esta nueva 10 fiscalía, segundos. que no es la de Uriel Carmona, y garantizar que haya justicia para la víctima y que esta persona pues rinda cuentas. Tania Larios, 1 minuto para concluir. Retar a Cuauhtémoc Blanco a que si de verdad quiere justicia pida licencia y que se enfrente a la justicia para que se le investigue a fondo y por supuesto no permitir, y creo que ahí debe de haber un señalamiento muy contundente de todos, que violente a la víctima, que se refiera a ella de la forma en la que lo hace y que sigamos vulnerando a las mujeres que valientemente alzan la voz, que de verdad es muy 20 difícil. segundos. Queda pendiente una reforma a las fiscalías que es urgente, sin ello no va a haber justicia, sin más ministerios públicos por habitante de la Ciudad de México van a quedar todas las carpetas en pisos enteros de abandono y sin duda lo que queda y queda pendiente es justicia para todas las víctimas, quitar el fuero a Yes. cualquier servidor público y blindar y proteger y acrecentar la inviolabilidad parlamentaria y lo que hoy corren todos los personas que hacen oposición en México, que es que te persiga el régimen bajo cualquier señalamiento. Luisa Gutiérrez Ureña, 45 segundos. Pues igual, por supuesto, darles un abrazo fraterno y sororo a todas las que hoy levantaron la voz, incluida a estas 22 diputadas de Morena, incluso una, aunque aquí hoy la presidenta de la Comisión de Equidad diga que no se le está violentando, lo cierto es que esta diputada de Morena ha salido en redes a decir que desde su grupo parlamentario le están violentando, que desde su grupo parlamentario le pidieron no votar este dictamen y en redes sociales la diputada María Teresa Elay, no sé cómo se apellida, Ili Díaz, Conversé está con diciendo que la sacaron del chat, que le estuvieron hostigando para que votara así el dictamen. Entonces, lo cierto es que, como lo he dicho varias veces, 5 segundos. amiga, date cuenta, Morena no te cuida. Bueno, pues muchas gracias Luisa, Cecilia, Tania Larios, a usted que nos acompañó. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Que tenga una buena tarde.